Shabbat Shalom, mis amados. Shabbat Shalom. Boker Tov, Rujín Jabaim, bienvenidos. Y como siempre hay que agradecer que el Eterno nos dé el privilegio y la oportunidad de celebrar un día santo, otro día santo, uno más de Shabbat. Deseamos que esta mañana hermosa, como siempre, la pará se llama Kitetse, y en los temas que trae esta parashá, como siempre, son la ley que el Eterno puso sobre las guerras. Como el Eterno está en todo, y como había guerras, dice, le voy a poner una ley a mi pueblo, a los demás pues no. Después habla de los primogénitos, cuando había conflicto o duda. También habla de devolver los que se encuentran. Eso es algo muy importante. También habla de cuando hay adulterio y hay fornicación y cuando procede el divorcio. Y también habla de los servidores del Mishkan. Por último habla de las leyes sociales. La parashá, como siempre, trae temas nuevos. Unos temas son repetidos, pero muchos temas, como siempre, mucha bendición, mucha revelación, mucha palabra de Hashem que nos quiere revelar en esta hermosa mañana. Bien, empecemos. Nuestra porción empieza, ya lo saben, en el capítulo de Devarim 21:10. Dice, quítese la mí, cuando salieres, quítese yamí a la guerra. Cuando salieres, entonces el Eterno está diciendo, empieza la palabra diciendo, cuando tú salieres a la guerra, y el Eterno dice, también cuando tú salgas a guerrear debes de tener misericordia de tus enemigos, cosa que no sucede en el mundo. Matan de una forma discriminada y muy mal. Pero el Eterno le dice a su pueblo, tú tienes que tener mucho cuidado. Cuando salgas a la guerra, tienes que tomar tus precauciones, ser misericordioso con tus enemigos para que puedas cumplir con mi mismo. Y empieza, después trabajaremos un poco más de esto, hablaremos en el 22:1, no verás al toro de tu hermano o su cordero extraviado y te sustraerás de ellos, habrás de devolvernos a tu hermano. Decíamos hace rato que la gente tiene la costumbre, muy poca gente tiene la costumbre de devolver lo que se encuentra. Muy pocos testimonios hay de eso. La mayoría de la gente, sobre todo a los celulares, ¿qué los van a andar regresando? Nunca. Sin embargo, nosotros estamos obligados a regresar. Cuando uno va a la tienda y le dan a uno cambio de más, hay que regresarlo. Porque muchas veces decimos, ay, ya el Señor me bendijo. No, te está poniendo a prueba, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callado y dices a todo dar? No, regrésale el dinero. Una vez me pasó que fuimos al banco hace mucho, cuando no había tanta tecnología, y la cajera me dio de más. Y obviamente y eso que no conocía la Torah, pero uno tiene principios desde que nace. Y entonces yo le regresé, porque esos 1,000 pesos no es pérdida del banco, se les iban a cobrar a ella. Y entonces le digo, la señorita estaba sorprendida, dice, es la primera vez que alguien me regrese el dinero. Pero nosotros debemos dar, ahora que conozco la Torah, me gozo por lo que yo hice. Entonces, si yo me encuentro, es muy fácil. Antes se encontraba un toro o una ovejita y que decía, pues para mi ofrenda de pesa. No, tenía que devolverlo y además hacer ese cargo. Este es un dato importante. Pues, que al cabo no es mío. No, fíjense lo que dice. No, tú no te vas a desatender. Si lo ves, llévatelo a tu casa. Dale alimento y después regrésaselo. Y no es que tardes en encontrarlo 1 mes, 2 meses. Tú tienes que sustentarlo, pero si no es mío, es orden de Hashem. Eso es lo que Él te pide, si realmente quieres cumplir con las mismos. Por eso se dice, según Maimónides, que hay 613 mandamientos. Claro, ahora entendemos que no pueden ser 10. Mire, aquí tenemos uno. Devuelve el dinero. Entonces, siempre uno tiene que devolver lo que un regresa. Ahora, el 22:5
es algo que estuvo mucho de moda, ahora no tanto. No habrá una vestimenta de varón sobre la mujer, ni se vestirá un varón vestido de mujer, porque abominación es para el eterno Dios tuyo, todo lo que haces, todo lo que haces. La ropa debe estar perfectamente diferenciada. En la antigüedad todo el mundo usaba su manto, su bata, y entonces, pero en la actualidad no. La mujer lleva falda y el hombre no lleva falda, lleva pantalón. Tampoco los dos igualitos. Ese rosa intenso, ese azul, son colores para las mujeres. Pero vean ustedes lo ridículo que son los hombres, igual las mujeres, que ahí andan vistiéndose igual. Creen que es muy bonito, pero fíjense, lo que me interesa aquí es, ¿eso saben qué incluye? El uso del talit. No te puedes poner un talit, mujer. Mensaje para las pastoras y rabinas que ahora se dice, como sienten, se ponen su kipá, tampoco. Es de hombre eso, la mujer usa su velo. Y se pone el sisí, tampoco. El Eterno es muy claro aquí, no van a usar ropa que le corresponde a él, al hombre. Por lo consiguiente, repito, ¿de qué estamos hablando cuando las rabinas se ponen talit y se ponen su sisí? Y no lo dudo que se pongan también sus tefilín, no lo dudo, porque bueno, ya picados, ¿qué más da? Inclusive también dicen los sabios, aunque aquí se entiende, que la mujer no está, es malo que vaya al ejército. Y saben ustedes que en Israel hay mucha mujer, ahora que vayamos lo veremos, ahí andan bien uniformadas, pero no, ¿por qué? Porque las armas, ¿de quién son las armas? De los hombres. Entonces, si tú le permites a la mujer, no, las policías no son del Eterno. Después dice en el 23:18 dice, no haya ramera de entre los hijos de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel, cosa que ya había dicho. No traerás la paga de una prostituta, ni el precio de un perro a la casa del Eterno Dios tuyo, por cualquier promesa, porque abominación son para el Eterno Dios tuyo los dos. Claro, ¿a qué se refiere el perro? No se refiere a los perros no llevan ofrenda. Pero esto se refiere más que nada, una prostituta, ¿saben qué hacen para lavar sus conciencias? Van a dar su ofrenda. Si tú te das cuenta, no puedes aceptarla. No traigan las ofrendas a mi santa morada. Luego, ahora los narcotraficantes, ¿qué hacen? Igual lavan sus conciencias, van y dan mucho dinero. No. ¿Y los sacerdotes qué hacen? Pues es buen dinero, me lo quedo. No, ellos no conocen la Torah. Pero la Torah dice, no lo recibas. Si uno sabe que, por ejemplo, la persona se dedica a maltratar perros, los pone a correr, o gallos, tampoco lo recibo. ¿Por qué? Porque eso no es agradable a Hashem. Y entonces no lo recibas, dice muy claro. Peleas de gallos, los toros, el circo. Hay veces que no se da uno cuenta. Pero nosotros que estamos en la Torah, tenemos que estar muy conscientes de que no suceda eso. Entonces, dice en el 20, no pagarás usura a tu hermano, ni usura de plata, ni usura de comestible, ni en cualquier otra cosa que se suele pagar usura. Al extranjero podrás pagar usura, le podrás cobrar, pero a tu hermano no le pagarás. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con los bancos de los judíos? ¿Prestan a qué? ¿Sin intereses? La Torah dice, préstale al que no es tu hermano, está diciendo, al que no es de tu pueblo, al que no es creyente, no le cobres intereses. Pero al que no cobra, está bien, un banco judío que le cobre. Pero ¿ustedes creen que no le cobran a los judíos cuando van a pedir un préstamo? Creo que sí. Pero la Torah dice muy claro que no. Y nosotros, por ejemplo, si alguien me pide un préstamo, ¿qué le digo? Sí, pero ¿sabes qué? Te voy a prestar 1,000 pesos, pero me tienes que regresar 3,000 pesos. No, es hasta usurero. Pero uno no, ahí están los 1,000 pesos. Si me lo regresas dentro de un año, ya no vale lo mismo 1,000 pesos, pero dame 1,000 pesos. Cosas lógicas que la Torah nos pone, pero el mundo no trabaja con la lógica. El mundo está todo cambiado, pervertido.
alejado totalmente de la Torah. El 24:7, si se hallara un hombre secuestrado a una persona de sus hermanos, de los hijos de Israel, lo usara en servidumbre o lo vendiere, deberá morir el secuestrador aquel y extirparás el mal del medio de ti. Otra cosa muy, muy actual. ¿Saben qué hacen cuando encuentran un secuestrador? Lo meten a la cárcel. No, que es que los derechos humanos, pues sí, porque ellos aplican las leyes del mundo, del hombre, pero el Eterno dice, no, pena de muerte. Lo que hizo es algo grave, pena de muerte, pena capital, se le mata. Miren, todavía los meten a la cárcel y los mantienen. De por sí las cárceles cuestan un buen mantenerlas, pero un preso más, ahí está. No, mátalo. Realmente no merecen vivir. Pero claro, se vuelven más humanos que el Eterno. No, ¿cómo lo vamos a matar? Es un ser humano, merece otra oportunidad. En fin, yo hablo lo que dice la Torah. La gente, si alguien me quiere escuchar, el Eterno pondrá eso. 24:15, que también lo usamos, y es importante, sí lo usamos. En el 24:15 dice, en su día le darás el salario y no se pondrá el sol estando en él, porque aquel que es un pobre, que por ese salario expone su vida, para que no clame contra ti el Eterno y te hallar en ti pecado. Fíjense qué pasa, luego te pago. ¿Cómo? Si yo de ahí como, si hoy de ahí vivo, ¿cómo que? Y mucha gente hace eso, bien trácala. Luego te pago, ¿Pero qué no es que necesito para el camión? ¿Cómo me voy a ir si no tengo para el camión? No, págale. Si te lavó el coche, págale. No digas después, No. Si tú haces un trabajo a alguien, no se vale que te digan después. No. Si dijéramos, yo le voy a dar crédito a mi cliente, 30, 60 y 90 años. No, ¿por qué? Porque no es así, el Eterno dice que no. Y nosotros, cuidado, por ejemplo, las sirvientas, no podemos nosotros decirle después te pago. Si la uso, le doy su dinero, su salario completo. Quien trabaje para ti y más a los obreros, no hay dinero, te pago. Hay veces que les tienen un mes de atraso. ¿Y de qué van a comer? Cambiando el tema, dice en el 24, habla del adulterio. El adulterio dice, y cuando salía de su casa, anduviera con otro hombre, la va a odiar el último hombre y le dará una carta de divorcio. Si yo encuentro a alguien que está adulterando, fornicando, le doy su ketubá, su acta de divorcio, y que se vaya a otro lado, porque yo ya no quiero estar con ella. Lo permite el Eterno. ¿Saben ustedes que el divorcio, según estadísticas, se divorcia la gente entre un 60 y 70%? Escucha la cantidad. Y esos son datos que tengo de hace algunos años. Ahorita la gente se casa y se descasa con una facilidad. Y el Eterno dice muy claro, solamente que sea por esa causa. Y en un momento dado, tú tienes opción. Aunque te haya engañado, ¿la sigues recibiendo o no? Eso es cuestión tuya. Pero tú no puedes aceptar que tu esposa te haya adulterado. Es una burla al esposo, una falta de respeto al esposo. En aquel tiempo se casaban muy jóvenes, acuérdense, las parejas eran muy jóvenes, las mujeres judías se casaban bien jóvenes, obviamente sin experiencia, y si no tenían experiencia, pues entonces fácilmente caían en el error, en los errores. Porque acuérdense que se divorciaba por todo antes. ¿No cocinas bien? Ahí nos vemos. No, y ahorita vamos a seguir. Y luego también saben qué hay. ¿Han escuchado ustedes lo de usos y costumbres, por ejemplo, en Chiapas? Que obligan a las niñas, los padres, a casarse. No, ¿qué usos y costumbres ni nada? ¿Cómo es posible que una niña la case? Si apenas iba a empezar a jugar con las muñecas,
No es posible que le robes su infancia, su adolescencia. No. Y eso, si les va bien, porque solamente sabe mucho que las venden por dinero. Tremendo, tremendo. ¿Por qué este pueblo es así? ¿Por qué? Yo no sé en los otros pueblos, pero cuánto alejado está este mundo de Hashem. Y también en ese tiempo se casaban con varias mujeres, pero en ese tiempo, ahora no. Y ahora tienen 2, 3 esposas en la actualidad. Dicen, pues mientras yo tenga dinero para mantener las cosas, pues no. Fíjense también lo que sucede. Cuando una mujer se divorcia en la actualidad, ¿qué le pasa? Pasa a ser una persona de segunda. Es divorciada. ¿Ya? La están considerando de segunda. ¿Por qué? Porque la religión ha permitido eso. Hacer, no eres divorciada, no puedes entrar aquí. ¿Cómo? No es de segunda. Es una persona que tuvo un problema y entonces requiere ser restaurada. ¿Pero qué dice la Torah de esto? Vamos a verlo. 24:1. Cuando tomara un hombre o una mujer, la esposare y concediera y sucediera que no haya gracia a sus ojos porque encontró en algo indecente, entonces le escribirá carta de divorcio. La entregará en su mano y enviará a su casa. Dice aquí la traducción, dice que encontró en ella algo indecente. Dice la Torah. ¿Qué más indecente? Que practiquen el adulterio. Eso es más que... Y no, que cocinen mal, eso no es indecente. Simplemente es porque no le gusta la cocina o no ha tomado clases. No lo sé. Y entonces, dice muy claro, por algo que valga la pena. Y miren lo que el Mesías dice en Mateo 5:31, porque el Mesías obviamente le preguntaban de esto, lo ponían a prueba en todo. Él conocía perfectamente las Escrituras, no le preocupaba, al contrario, les demostraba que era un rabino que conocía la Torah. Entonces, en el 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que dice la Torah. Pero yo os digo que el que repudia a una mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y él se casa con la repudiada, comete adulterio. Fíjense cómo dice el Mesías, si tú te casas con una repudiada, cometes adulterio, con una repudiada, con una divorciada. Pero dice el Mesías, solamente por adulterio, aquí lo pone clarito. Acá en la Torah dice que por algo indecente, y aquí el Mesías lo pone muy claro. En la Torah, Moshe dijo, denle carta de divorcio a las mujeres que ustedes no se dice ahí creo que es el Shemot, no dice que por causas, siempre se dice, denle carta de divorcio. Pero en la época del Mesías, el divorcio se daba por cualquier cosa. En la actualidad también, porque no decía la causa, entonces me puedo divorciar. El Mesías le decía a los fariseos, están aplicando mal la Torah, deben de aplicarla correctamente. ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno dice que no hay que divorciarse por cualquier cosa? ¿Quiénes sufren, mis amados? Los hijos. ¿Qué culpa tienen los hijos de ser tan egoístas y ver nada más su parte? Miren, mucha gente no se divorcia por los hijos, y eso es bueno. Aunque vivan en la misma casa, en el mismo techo, no se divorcia porque los hijos son los que la llevan. Me parece muy egoísta que la persona ya la regó, pues ahora se aguanta y se queda en la casa, y aunque no se hable con la señora o aunque nada más sea pura figura decorativa, pura finta, no importa. Porque miren, ¿cómo que perjudico a los hijos si el Eterno dice que es bendición cuando se tienen muchos hijos? ¿Y cómo que ya los voy a votar? Sea 1, 2 o 3, ya no voy a votar. Porque la mayoría de las personas, sobre todo los varones, a Dios los hijos, no nada más los perjudican, nunca se van a parar, nunca. Entonces, si es una bendición, ¿por qué entonces los abandonan? Miren, cuando verdaderamente se ama, escuchen, no puede existir el divorcio. ¿Por qué? Porque el amor
lo cubre todo. Pero un amor sabio, un amor que me diga cuándo sí debo divorciarme. Pero aplico el amor, no la ira, no la venganza. Yo me voy a divorciar. No, en amor. Si en amor sucede eso, entonces uno vive en paz. Yo en amor me tuve que divorciar. Porque si no, imagínense, pues por eso se divorcian, mis amados. Porque un matrimonio, no es cualquier cosa, lo sabemos los casados, se batalla. Bueno, las que no tienen ahora, alguna vez fueron casadas, las que no tienen ahora esposo, claro, se batalla un buen. El matrimonio tiene muchos problemas, y si no hay amor, para luego estar tirando la toalla, cualquiera de los dos. Ya veremos más. Pero entonces vamos ahorita en 22, Devarim 22, regresamos a Devarim 22, 9. No sembrarás tu viña con mezcla de semillas, no sea que quede anatema la producción de la semilla y la reproducción de la viña. Esto, ¿por qué lo digo? Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Lea lo que son los productos, no consuma productos transgénicos, no consuma productos donde se han mezclado las cosas. Si usted se da cuenta, si no, pues ni modo. Pero siempre hay que leer. Y más ahora que obligan a los fabricantes a poner qué contienen. Yo no tengo que tener cuidado. Pero ¿cómo voy a ir en contra de la Torah si aquí dice que no debo de comer eso? Comprar, ni siquiera comprar. Entonces, en el 22:6 dice: si se presentare un nido de un pájaro delante de ti en el camino, en cualquier árbol o sobre la tierra con crías o huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre estando junto con ellos. Yo ando buscando un pajarito, un pollito, y veo que está ahí echada con sus crías, dice la Torah, no, ese es un acto inhumano. Deja que se vaya, y después a lo mejor... Pero no les quites, imagínense, es como una madre que le quitan a sus hijos, los tiene ahí cuidando y de repente llega un maloso y se los lleva. Pues es lo mismo, los pajaritos, el Eterno protege a los animales, así como nosotros. Y dice, no, ten compasión. Igual mismo se refiere también a cuando dicen el judaísmo que no puedes mezclar la leche con la carne. No, se refiere a que cómo vas a cocinar con la leche de la madre. ¿Cómo? Es lo mismo, aunque el judaísmo lo interpreta así, y los grandes sabios, el Eterno de unas cosas no les ha dado a luz, por ejemplo, lo del Mesías, no han recibido la luz, a lo mejor un día. Pero se refiere a lo mismo, ten compasión, los animales sienten, los animales sufren. Luego en el 22:8 dice, cuando edificares una casa nueva, harás pretil en tu terrado, para que no pongas culpa de sangre en tu casa, si alguien se cae en él. ¿Qué pasa cuando uno tiene casa? Mira, hay casas que ni siquiera barandal tienen, es un peligro. Y si yo veo afuera de mi casa un hoyo, pues que al cabo no es mi casa, está en la banqueta. No, aunque esté en la banqueta, esté en mi lugar, le pongo una tabla. ¿Cuántos accidentes no ha habido? Hasta muertos, porque se caen en las coladeras, y es lo que más se tiene en México. Muchas coladeras no existen, ya se las robaron. Entonces, pero hay que buscar la solución. No nada más si es que se la roban, ya pues eso lo pones. No, dice el Eterno, tienes que tener cuidado. Y si tú tienes en la azotea, si subes a la azotea y no tienes protección, no, ponle una reja. Miren aquí no sé si se fijaron, aquí los condominios que construyeron y las casas de aquí que construyeron los judíos, todas las de aquí para allá, los judíos. No todas, pero casi todas. Y el condominio que se ve allá arriba, la construyeron los judíos. ¿Y qué pasaba? Imagínense que andan ahí en el 10º piso y como no tienen nada, porque todavía no tienen ventanas ni nada, muy fácilmente se caen.
No, ellos les ponían una reja provisional a todos los pisos, mis hermanos. ¿Para qué? Para que no se vayan a caer, porque ellos conocen la Torah, siempre protegiendo. Si yo tengo un empleado y lo expongo al peligro, no, tampoco. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Entonces habla de que tienes que tener cuidado cuando construyes una casa. Y aunque no la construyas, uno tiene que entender que aunque uno llegue a rentar una casa, pues oye, le falta el barandal. ¿Cómo? Sí, yo sé que me subo, no necesito el barandal, pero de todos, si un día que se te tropieces, ¿de qué te vas a agarrar? De nada. Y ahí va. Entonces siempre uno tiene que procurar que eso, pero los caseros no hacen caso. Ahora, vamos a cambiar este tema de la casa al sentido espiritual, porque ese es el mensaje de Dios. ¿Qué quiere decir proteger tu casa? Pues proteger a tu esposa. Si realmente el compromiso que tenemos los hombres en el matrimonio es tremendo. Protégela, protege a tus hijos. ¿Y cómo lo vas a proteger? Estando atentos de lo que hacen, enseñándoles Torah. La mayor protección que puede tener un hijo, que no la tiene el mundo, es la Torah. Protégela, ese es el punto de vista espiritual. ¿Sabes qué? Edifica tu casa correctamente. Protege a tu esposa, porque es realmente tu propia casa. Tus hijos y tu esposa, protégelos. Tienes que saber a dónde vas, tienes que estar atentos qué pasa y debes desearle la Torah. También el Mesías dijo, no conozco el pasaje, pero vamos a verlo. Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Cuando un hombre edifica su casa sobre la roca, me dice que es un hombre prudente. Descendieron lluvia y vinieron ríos y no hubo problema, estaba en una roca. Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no lo hace, lo compararé con un hombre insensato, lo contrario, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó. Y fue grande la ruina. Pues sí. Porque hay veces que se cae con todos los que están adentro. Si bien me va, digo, cuando va mal, cuando bien me va, pues nada más la casa. Entonces el Mesías, como siempre, nuestro maestro, dice, construye tu casa sobre la roca. ¿Cómo debemos construir nuestra casa? Y está hablando otra vez de la esposa, de los hijos. ¿Cuál es la roca? La Torah. Construye tu casa sobre la roca, sobre la Torah. Por eso hay todos los problemas en las familias. ¿En qué se edifica? ¿En la televisión? No. Se edifica una familia, una casa, unos esposos, unos hijos sobre la roca. Y bueno, dice Proverbios, Misle, dice Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa. Con sabiduría. ¿Cómo se debe edificar la casa? Con sabiduría. Siendo sabios. ¿Y qué nos hace sabios? Nada más la Torah. Edifica tu casa con sabiduría. Como no se edifica con sabiduría, pues por eso vienen los divorcios, por eso los hijos salen mal, por eso no se edifica la casa. No somos sabios, estamos atentos y por eso es lo que sucede. Y luego en Misle 12:7, ahí mismo, nada más que recemos al 12, dice en la segunda parte, pero la casa de los justos permanecerá firme. Nosotros tenemos la promesa de que Hashem va a proteger mi casa porque soy justo, soy un sadik. Dice muy claro, pero la casa de los justos permanecerá firme, y la de los impíos no. Qué lástima que nosotros conocimos al Eterno ya grandes. Pero ahora nos arrepentimos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no éramos justos, no éramos sadik, ni muy alejados. Y entonces, ¿cómo mi casa iba a continuar? ¿Cómo mi casa había de estar bien edificada? ¿Cómo? Si yo no tenía los elementos para hacerlo. Y el Eterno sabe por qué lo conocimos tanto. Aunque lo conocimos un poco más jóvenes, pero en el cristianismo conocerlo
está entre comillas. Y también en lo espiritual me dice, hace rato hablamos de que hay que poner cercas. Pues también a la Torah que hay que ponerle cercas a su alrededor. O sea, protejo los mismos de Hashem para que no se violen, para que no traspasen. Igual, se fijan cómo las cosas materiales nos dan un reflejo espiritual. Protejo la casa, le pongo vallas para que no se violen los mandamientos. Si no le pongo vallas, si no le pongo controles, límites, entonces se violan los mandamientos de Hashem. Y eso es lo que el Eterno dice, no. Si aplicamos correctamente la Torah, mis amados, nuestra vida espiritual tendrá una casa. Nuestra vida espiritual, ahora vamos a ponerlo, lo de la casa a la vida espiritual. Si yo no edifico correctamente mi vida en la Torah, se va a derrumbar, me voy a derrumbar, me voy a perder, no me voy a ir al Olam Jabá, me voy a ir al infierno. Y acuérdense que lo primordial es lo espiritual. Lo material se queda, pero lo espiritual es lo que permanece. En el 22:13 ahora regresamos otra vez nuevamente al matrimonio. Está hablando nuevamente de cuando alguien se casa. Fíjese cómo el Eterno, cuando se divorcia, fíjese cómo el Eterno está en todo. Y dice, si tú te divorcias, tienes que darle una dote a tu señora. Porque tu señora no sabe hacer nada más que el quehacer. Y no tiene dinero, ¿con qué la vas a mandar? Ay, arrételas como que no, eso no es de la Torah, mis amados. Nadie lo hace, pero nosotros estamos obligados, si se presentara el caso. Todo esto es para que ustedes sepan, y si alguien les pregunta, una dote, nadie lo hace. Te mando con algo de dinero, no te echo a la calle nada más, ya, te di la carta de divorcio, ya firmo de que nos queremos divorciar, y ahí como, no. En el judaísmo se utiliza mucho esta figura, dar dotes, cuando se casan las hijas, y ahí está la dote, y más cuando se divorcian. Están obligados, ellos conocen la Torah y lo hacen. No todos, como siempre hay judíos que no cumplen mandamientos. Sin embargo, hay dos interpretaciones de este pasaje. Hillel, ¿se acuerdan quién es Hillel? Dice que se podía divorciar por cualquier causa. Él era de la idea, Hillel, un sabio de la época del Mesías, que se podía divorciar por cualquier causa. Y ya estamos hablando no de la época de allá, donde se hacía, sino la época del Mesías, ya más reciente. Sin embargo, el otro sabio, que eran dos escuelas diferentes, eran dos sabios diferentes y cada quien tenía su doctrina. También cuando hablaba de convertirse al judaísmo, uno decía una cosa y el otro otra. Y Shammai dice, solo en casos de fornicación comprobado. Porque muchas veces la gente es bien chimosa. No, mira, anda con el vecino. No. Entonces, comprobado, entonces, divórciate. O también saben cuál es otra cosa, dicen los sabios, y él lo decía. Si tu esposo o tu esposa te quiere alejar de la Torah, es más que suficiente para darle cauta de divorcio. Para que vean lo importante que es cuando uno se casa. ¿Cómo es posible que una gente que conoce la Torah se case con un impío? No es posible, eso no va a funcionar. Y aquí decía Shammai, quien te quiera apartar de la Torah, dale carta de divorcio. Si ayer acabamos de ver un versículo que dice, si tu hermano, tu padre te quiere alejar de la Torah, que lo apedree, mátalo. Ahora ya no se mata, pero el contimás, dale, dile, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Si es una mujer idólatra, si es una mujer golpeadora, ¿me voy a quedar? No, si el Eterno no nos quiere de mártires. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a divorciarnos. Ni modo, lo siento por mis hijos, pero no puedo hacer esto. Tú eres un idólatra, no quieres dejar la idolatría. Ya te he hablado muchas veces de lo que son los ídolos. Ya te enseñé el Salmo, que no son nada. En fin, pero tú no quieres, está bien. Cada quien es libre de elegir su destino. Pues ¿sabes qué? A mí no me lleves al baile.
tú tienes que divorciarte. Tenemos que divorciarnos. Y lo que sucede es que, miren, normalmente hay divorcio, ¿por qué? Porque no hay amor, como decíamos hace rato. También saben otra causa, que es por razones económicas. ¿Cómo es posible que una muchacha se case porque esté rico o porque trae un carrazo? ¿Cómo? Y se casan y ya echaron a perder su vida, porque al final, miren, ni les van a dar nada porque están casados por separación de bienes y por lo pronto de entrada no les van a dar nada. Pero es que las mujeres a veces lo que quieren es decirle a sus amigas: no, yo me tengo que casar y de blanco. Y muchos llegan al absurdo de decir: es que mira, ya me están preparando una boda, con tornaboda, 3 días de boda, con todo lujo. ¿Saben ustedes que se gastan más en las bodas que lo que cuesta un departamento? Así es el mundo vive fuera de la lógica. Y entonces todo esto, ¿qué hace? Coopera para que el matrimonio sea tan débil que al rato se divorcie. No puede ser. Cuando hay amor, entonces no importa que no tenga dinero mi esposo, yo lo ayudo y yo lo aguanto. No, ¿sabes qué? No me da ni de comer, ahí nos vemos. ¿No? Eso es un acto cobarde que no le gusta al Eterno. También tenemos que entender la Torah, porque ¿qué dice ahí Bereshit? Lo que Dios unió, ¿qué? No separe el hombre. Pero hay que entender el pasaje y hay que revisar caso por caso. Lo primero que se me ocurre es decir: ¿y realmente se casaron en la voluntad de Hashem? Entonces no hay ningún problema con este versículo, pues que se separen. Pero él dice: cuando sea un matrimonio bajado del cielo, que el Eterno mostró claramente que era con que te debías de casar, entonces no te puedes separar por nada del mundo, porque lo que él une, ¿quiénes somos nosotros para desunir lo que él unió? Entonces, lo que debemos de hacer es, o más bien lo que debe de hacer el hombre es aplicar correctamente la Torah, no dejarse llevar por circunstancias ridículas. Y si nosotros estamos casados con voluntad perfecta de Hashem, el Eterno nos va a ayudar. ¿Cuántos matrimonios han salido adelante, mis amados? Después de que pasan carencias, pero los dos luchan, porque la vida no es fácil. Entonces cada caso hay que no podemos generalizar. Cada caso hay que estudiarse bien. A ver, ¿por qué te quieres divorciar? Y entonces, con el judaísmo lo van con el rabino. Y el rabino, ¿qué les dice? Espérame. No está tan fácil divorciarte. ¿Pero cómo? Vamos a ver. Vamos a platicar. A ver, tráeme al marido. Y empieza a platicar. Lo primero que haces es tratar de conciliar y hacerle ver las cosas. Tú no puedes pretender que ella sea igual que tú, ni tú que él sea igual que tú. Ya, a veces se logra, a veces no. Hay veces que se montan en su macho y de ahí no pasa. También tenemos que entender algunos pasajes de los escritos mesiánicos. Por ejemplo, Mateo 19. Miren que, hablando del matrimonio, en el 19:10, dice: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, pues entonces, pues no conviene casarse. No conviene. Y fíjense lo que estaba diciendo al Mesías, que conocía perfectamente la Torah. Pues aquí le dicen muy claro. Le dijeron sus discípulos que conocían la Torah, fíjense, ¿cuál es la condición con la mujer? Pues mejor ni me caso, mejor no. Y el Mesías les corresponde como siempre, muy sabiamente: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. ¿Qué quiere decir esto? Y después dice en el 12: pues los eunucos que nacieron así del vientre de su madre, pues esos, ¿para qué se casan? ¿Para qué se casan? El Eterno protegiendo a la mujer de no tener hijos. ¿Para qué te casas si eres eunuco? Entonces dice: no, pues esos nacieron ya del vientre, no ser eunucos por causa del hombre, porque dice que hay eunucos que
Ellos mismos hicieron eunucos. Por lo consiguiente dice, no, eso no. ¿Se acuerdan qué decía Rab Shaul? Fíjense, Rab Shaul está hablando ahí como hombre, pero mucha gente la toma como doctrina. Mejor, ¿saben qué? Ni se case. ¿No dijo Rab Shaul eso? ¿Que estaba en contra de la Torah? No, que no se entienden los pasajes y de ahí se agarra la gente. No, yo mejor no voy a casar, que al cabo saben que ya viene el Mesías. Si es un mandamiento casarse y multiplicarse, ¿cómo? No, ya para qué, ya para qué. Entonces no, Rab Shaul lo estaba diciendo en su carne, en su sentir, no en la Torah. Muchos se confunden con los escritos mesiánicos a cosas. Hay cosas que son de parte de Dios, pero hay otras cosas que son sus vivencias. Es lo que estaba sintiendo en ese momento Rab Shaul. ¿Y Rab Shaul era casado o no? ¿Tuvo hijos? No. Porque el Eterno le dio ese don, porque es un don. Pero no que a fuerza los quieren hacer célibes por una religión, no. Y por eso les dan tantos problemas con los sacerdotes y las monjas. Claro, si de verdaderamente tiene vocación de sacerdote y no se quiere casar, adelante. Y no van a andar haciendo esas porquerías que hacen los sacerdotes. Entonces, mis amados, realmente uno tiene que pensar siempre que uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando hay adulterio, hay divorcio. Cuando se tienen relaciones sexuales con una mujer cualquiera, porque dicen, no, pero es que era soltera. ¿Y qué? Yo no puedo cometer adulterio con ni una no casada. Es que casada, pues claro. Ahora bien, si ha sido violada, cambia la cosa. ¿La quieres recibir aunque fue violada o le quieres dar carta de divorcio? No, mejor está bien. Pero no es por causa de divorcio. Entonces es una decisión que tú vas a tomar porque fue violada. ¿Y cómo podemos esto transportarlo en cosas espirituales otra vez? Nosotros podemos estar siendo adúlteros con Hashem. Adúlteros con Hashem. ¿Pero cómo? Ahí le van unos ejemplos. Seguir a otros dioses, ¿qué cosa es? Ser adúltero. Seguir a otros dioses es ser adúltero. Lo que hicimos todos los Shabbat, mezclar lo santo con lo profano. Es ser infiel. Y eso es adulterar. Otro que lo hacen mucho, sacar de contexto la Torá y aplicar por consecuencia malas doctrinas. Cuando yo digo que el Mesías no existe, que es un invento del cristianismo, estoy haciendo esto, estoy adulterando con Hashem. ¿Por qué? Pues estoy diciendo, no, eso no es cierto. Estoy adulterando, estoy sacando fuera de contexto la Torah. Entonces, ¿quién es el Mesías? Digo yo, es un personaje de ficticio. Ahí está comprobado que él murió amarrado en una cruz. Otro, quererle al hombre en lugar de Hashem. Es adulterio. Yo le creo más a mi pastor. ¿Y qué dice la palabra? Muchas veces la gente les cree al pastor y la palabra ¿dónde se quedó? Eso es adúltero. Y por eso Hashem lo puso como el sexto mandamiento. ¿Se acuerdan que dice? No fornicarás. Él sabía, no fornicarás, dice el sexto mandamiento. ¿Qué quiere decir? Que él lo habló muy claro. No fornicarás, porque eso te va a causar el divorcio. ¿Saben ustedes? No hemos asistido nunca a una boda judía, pero lo que se pasa en la boda judía cuando... ¿Qué voto? Ni que 8 cuartos. Eso no es de la Torah, eso es católico. Cuando se hace la verajá, se dice, yo santifico a mi esposa, ¿para quién? Para mí, no para los cuates. Y ella también dice lo mismo, yo santifico a mi esposo, para mí. ¿Qué quiere decir santificación? Quiere decir, que ya lo hemos dicho 1000 veces, ¿qué quiere decir santificar? Ser santo, apartar. Nosotros somos apartados, somos kedoshim para Hashem. ¿Por qué nos apartó para mí? Y yo cuando me caso es porque mi esposa va a ser para mí, no para compartirla.
es exclusiva, en el buen sentido de la palabra, es exclusiva de mí, no es mi esclava. Y por lo tanto, es de cuando alguien posee algo, no lo comparte, sobre todo tratándose de esto. Así es que nos hizo santos, y por eso, si nosotros cometemos esto de seguir otros dioses, mezclar lo santo con lo profano, sacar de contexto la Torah, creerle al hombre más en lugar de Hashem, estamos siendo adúlteros, estamos traicionando a Hashem. Y acuérdense que hay un concepto de Hashem, que Él es nuestro esposo, y entonces es muy claro. ¿Por qué? Porque el Eterno nos hizo para nosotros Kedushim. ¿Qué quiere decir? Que no nos va a compartir con otros dioses. Él no quiere que nos compartimos con otros dioses, y cuando nosotros andamos de adúlteros en lo espiritual, pues lo compartimos también con otros dioses. Mis amados, realmente qué compromiso es la Torah. Todos los Shabbat hay revelación, y yo creo que ustedes cuando leen la Torah también en lo personal hay revelación. Mis amados, tengamos temor de Hashem, hagamos las cosas bien, a lo que nos toca vivir en la vida, lo que somos, hombre, mujer, pero tratemos de vivir la Torah. Edifiquemos ya no la casa, nuestras vidas en la Torah. Edifiquemos nuestra casa, pero también edifiquemos nuestras vidas en la Torah. Y así vendrán nubarrones, vendrán dudas, vendrá cualquier cosa, pero mi fe estará firme y no decaerá. Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones en los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Nos ponemos de pie.